precisamente de lo que les dije en la mañana. El tema se llama Libérate del pecado. No, espérate, es primero lo primero. Es primero lo primero. Y vamos a ver el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ok, ya puedes empezar. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a analizarlo. Quiero aclararles que todo lo que estamos haciendo aquí no tiene nada que ver con alguna religión específica. Usted va, después de escuchar este tema, usted puede continuar con su religión si le parece correcto. No tenemos por qué cambiar a nadie de religión. La idea es que usted se aferre a Jesús, pero lo puede hacer en su religión. Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a empezar por ver el verso número 46. Mande, Luis. Yo así como lo explicó ahorita, yo así como lo entiendo y lo tomo. Ok, muy bien. O sea, aquí no vienes a que te laven el cerebro. Aquí vienes a crear conciencia de lo que antes ignorabas, la parte espiritual. A la parte espiritual, muchos no se dan cuenta que también el demonio es espiritual. Y que hay muchas personas que le tiran por ese lado, por la izquierda, ¿verdad? Puede reírse, le tiran por la izquierda y están aclamando al chamuco. Desde el momento que juega, por ejemplo, una ouija. Hay grupos que se nombran espirituales como el Ku Klux Klan. Menciono ejemplos muy genéricos, aunque yo conozca 3, 4 muy específicos, pero muy genéricos, que también son grupos espirituales. Imagínense los mayas, nuestros ancestros mayas, eran gente muy espiritual y sin embargo preparaban a una persona para ganar una competencia y degollarlo como premio. Y eran espirituales. ¿Estás de acuerdo con lo que estoy comentando? ¿Sí? Imagínate, entonces, ¿a qué le nombras tú espiritual? En Europa son católicos, en Estados Unidos son cristianos. En su mayoría. Porque el hijo de mi esposa, Diego, vive en Francia, ya tiene años viviendo en Francia y conoce muchos grupos cristianos. Pero sí, en su mayoría. Es más, quiero que sepas que en Italia la mayoría no son católicos. En Italia en su mayoría no son católicos. ¿Mande? Sí, pero no son católicos. Y tú puedes pensar, ¿verdad?, que la mayoría de los latinos creemos que los italianos, como pertenecemos a la iglesia romana, pues pensamos que ya son católicos. No, en su mayoría no. Por supuesto que también, como en América Latina también hay muchos cristianos, no todos son católicos, pero sí son una mayoría. Si tú te encuentras a gusto ahí, estás bien, nada más no seas hipócrita. Que dices, gracias a Dios yo soy católico y traes tu buena baisa en tu bolsa, en tu cartera, traes tus 2, 3 gramos, no atiendes a tu esposa. ¿De qué te sirve? Entonces, declarar, estás avergonzando tu iglesia, mejor quédate callado, que nadie sepa lo que eres, porque el ridículo es para el grupo al cual tú perteneces. Ellos son buena onda, pero tú, chitón. Y las enseñanzas que aquí damos son para que te compongas en juicios y actitudes. Nosotros no predicamos, nosotros enseñamos. No es prédica, es enseñanza. Y la enseñanza, según 2 de Timoteo 3:16, es para corregir, para instruir, a manera que tú seas justo. ¿Va? Esa es la idea. Ahora, vamos a ver la parte fuerte. Primero vamos a leer la parte fuerte del tema y luego después nos vamos a todo el capítulo 15. Vamos a ver qué tanto nos regala el capítulo 15. Pero el verso 46, 1 de Corintios, capítulo 15, verso 46, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El tema se llama primero lo primero. Y dice, mas lo espiritual. ¿No me estás siguiendo con tu vista? A ver, ¿qué dice? Perdón, ¿cuál es? Yo molestillo, ahí está. Pues no que sí. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Y en el verso 46, en el versículo 46, dice así:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Sígame con su vista, por favor. Dice, mas lo espiritual. A ver, ahora sí me está siguiendo. ¿Qué dice? No es primero. Es correcto. Sino lo animal. Luego lo espiritual. Ok. ¿Qué Biblia dice diferente? Hay una Biblia que dice primero lo natural. Dice, Espérate. Primero, Carlos. dice, lo primero viene en el cuerpo, lo primero que viene en el cuerpo es natural, más tarde viene el cuerpo espiritual. Ok. Algo diferente. A ver. Sin embargo, lo que es espiritual no viene primero. Lo que es físico viene primero. Y después lo que es. Ok. Una versión dice lo natural, otra versión dice lo físico, otra versión dice lo animal. ¿De acuerdo? Verso 46. Entonces, tome en cuenta esto. Una persona cuando recién entra al centro de rehabilitación, el trato que se le da no es espiritual. Él viene bajo el influjo de la droga. La dosis. Él viene con la dosis. Puede ser ebrio, puede ser marihuana, puede ser cocaína, puede ser piedra, ¿va? Y lo primero que vamos a atender es la parte biológica, física, natural, animal. Son las diferentes versiones que encontramos en el mismo versículo. ¿Cómo dice el tuyo, Fernando? Mas no es primero lo espiritual, sino lo natural. Ahí está. Después lo espiritual. Ok, entonces una persona, lo primero que hacemos, según refiere a cómo viene. Por ejemplo, aquella persona que quiere ser discreto, por eso pone atrás de la pantalla. Bueno, primero atendimos su embriaguez, su cruda, lo forzamos a comer, lo hidratamos. ¿Sí está viendo que eso es lo primero que hacemos cuando llega aquí? Ayudarlo a que esté sobrio. Lo bañamos, lo sanitizamos, todo para que no nos metan broncas. Y luego le sacamos exámenes biológicos, todo el perfil hepático. Según refiera el examen, lo va a checar la doctora. Luego viene la parte psicológica. Total de que vamos a ver toda el área natural, sus comportamientos, sus efectos biológicos, cómo se encuentran. ¿Sí? Y después lo vamos a meter en la parte espiritual. De momento, como Fernando, 15 días, como mi amigo Eric, no les exigimos muchote. Para empezar, no saben, no conocen de Biblia. Entonces, por eso es que de repente le aviento yo las clasecitas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, qué significa, quién es el parteaguas. Alguien que lo diga en voz alta. Jesucristo es el parteaguas. La historia misma, para aquellos que son ateos, la historia misma habla de Jesús antes de Cristo, después de Cristo. La misma historia habla de Él, ¿verdad? Todo Latinoamérica se basa como el libro espiritual, la Biblia. En el Medio Oriente, el Corán. En el Oriente glorifican a Buda, pero son culturas. ¿Sí? Aquí la idea es que si usted viene a un centro de rehabilitación, lo vamos a contextualizar en cuanto a juicios y actitudes. ¿Qué hacen normalmente las familias de nosotros? Lo relacionan a usted con una persona normal, natural, ¿de acuerdo? Y le dicen, es que tú deberías de tomar una y ya. Tu papá sí era, nomás se tomaba una y ya, no era como tú. Y usted debe de atender lo del primer paso, el aceptar que usted ya se encuentra en otro nivel, que necesita las estrategias para decirle no a la primera, que necesita vivir solamente el día de hoy. Todas esas estrategias no sabe la familia. La familia pues simplemente ve que no puede, que es diferente a los demás. Y en las exigencias de ellos, pues no sabe que primero tiene que ver la parte animal. Y ellos quieren que usted sea moralmente un gran hombre. Oye, mijo, yo no te enseñé eso, dice papá y mamá. Dice la esposa, es que ya es hora de que te vayas a trabajar. Y la familia pues no sabe que usted se encuentra en un estado de delirios de persecución, de paniqueo, hablando de toda la problemática de línea psiquiátrica.
¿sí? En donde tienen que tener una atención muy personalizada. O aparte de los químicos que te da el psiquiatra, tienes que tener una atención también igual personalizada, pero psicológica, en donde vamos a ver juicios y actitudes. Y te va a contextualizar lo que era y cómo debería de ser, en qué condición te encuentras socialmente, no biológicamente. Es otra parte que ve el psicólogo. Y la Biblia está recomendándole a los pastores, aquellos que tienen la costumbre de nada más poner su mano, reprendamos todo espíritu de idolatría, de hechicería, y estos hombres están esperando que caiga y ya, el que sigue, venga otro. No, recomienda la Biblia que primero veas la parte animal, en donde se encuentra. Y para muestra basta un botón. Tenemos el relato del Gadareno, en donde llega Jesús y no atiende la parte espiritual, sino la física. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Multitud, dice el Gadareno, porque somos muchos. En otras partes dice porque son 2000 espíritus de error dentro de un cuerpo. Y este hombre, igual, ¿se acuerdan ustedes de lo que ha pasado aquí? Que algunos tienen una fuerza extraordinaria que a veces ni una cadena los puede dominar. ¿Cómo se encuentran? ¿Sí? Pues primero atendemos esa parte animal, ¿vale? A veces llegan unos muy débiles y también dice primero denle de comer para que se fortalezca Claro. y entre en el entendimiento. Hace un año, más o menos, hace un año, me un compita que escasos pesaba 50 kilos. Y ahora es mi padrino, verga. Qué chulada, Qué chulada de unos hombre. brazonones que ya tiene. Madrina, ¿puedo hacer comentario? Vale. ¿Qué dijo la madrina cuando yo llegué? Dijo, denle de comer para que se nutra, para que esté nutrido y tenga fuerza. Eso se Lo me primero que hacemos es ver la parte biológica, natural, animal. O sea, lo señalo así por las versiones que son diferentes. Sí. Hay mucha gente en la exageración ignorante de las escrituras que dice que arreglamos las Biblias. Cuando la verdad es que esta persona que declara eso ni siquiera conoce la Biblia que tiene en casa. Ni siquiera la conoce. Menos las diferentes versiones. ¿Sí? Porque algunas dicen guarache, otras dicen zapato, otras dicen sandalia, pero el contexto es el mismo. El contexto de la Biblia es el mismo. Son versiones que se han hecho en tiempos diferentes o en culturas diferentes. Por ejemplo, una edición de Argentina a una edición de España, a una edición local mexicana, pues son muy diferentes. Pero el final del entendimiento es el mismo. ¿Le queda claro? Sí. Para que ya se quite eso. Y cuando vienen aquí al centro de rehabilitación, le permitimos que traigan su Biblia, la versión que sea. Versión Nuevo Mundo, versión latinoamericana católica, versión, dígame, versiones. Reina Valera. Reina Valera. No, es internacional. Entonces Católica. tenemos, porque dicen lo mismo, hombre. El entendimiento es el mismo. Son aquellas personas inconstantes en la lectura bíblica que abrazan esa versión, que las arreglan. No hay tal. Puede tener 3, 4 versiones diferentes y el final del entendimiento va a ser el mismo, aunque usen algunas palabras diferentes. ¿Sale? Como ahorita, que mi Biblia dice animal, la versión que usted dijo es natural y la versión que usted tuvo es biológica, física. Son versiones diferentes, pero el entendimiento al final es el mismo. Ese va a ser el versículo básico de este tema. Primero lo primero. Pero vamos a aprender de la Biblia una diversidad de conceptos. Es más, que usted nunca se imaginaba que la Biblia lo señalaba. Yo pensaba que la Biblia, cuando yo tenía religión antes, porque hoy en día no tengo una religión a la cual tengo que dar razón. Soy cristiano en mi forma de vivir, en respetar el derecho humano, en apoyar al débil, ¿no? Puede ser económicamente, puede ser físicamente o de consejería. Pero una religión así como tal, no tengo. Una doctrina básica.
no me hago pelotas, si tengo que usar falda, o si tengo que usar aretes, o pelo largo, pelo corto, no me hago bolas, en ese sentido. Lo único que sí tengo claro es que Jesús dio la vida, derramó su sangre por mi salvación. Amén. Independientemente que lo glorifique en un sábado o en un domingo. Amén. Independientemente que tenga pelo largo o use aretes. Jesús es mi Señor. La palabra Señor tienes que entenderla como el que señorea, el que manda, en el que has puesto tu vida y te dejas guiar conforme a su palabra, no conforme a la doctrina. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Mande. Lo primero es el tema. Así se llama. Y ya te di la referencia en el versículo 46 de 1 Corintios, capítulo 15. Gracias. Pero vamos a aprender una gran diversidad de conceptos que desde el versículo 1, el capítulo 15, versículo 1 nos enseña. Vamos a empezar. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, no es cosa de que ya leí, en el caso de los católicos, ya leí el misario, ya fui a misa. Aquí han llegado personas que rebasan los 50 años de edad. Les pregunto, ¿cuántos evangelios hay? O declaran un evangelio y no saben la respuesta. ¿Por qué? Dice el versículo 1, porque no perseveran. Esa es la única razón. No perseveran. ¿Por qué es que sí, después de que ven una novela, perseveran y tardan una semana hablando de un capítulo? ¿Y te fijaste? Y que le dijo, me dijo, heredó, lo traicionó. Están perseverando en el entendimiento de una novela. Lo estoy poniendo de ejemplo. ¿Por qué es que cuando van a misa, sigo hablando en el caso del católico, bueno, es más, si quieres también hablo del cristianito. Hay cristianos que les nombran meseros, ¿sí saben por qué? Sí. Porque van cada mes, ¿no? Van cada mes. Y lo que dijo el pastor, o el católico, lo que dijo el sacerdote, no perseveran en el entendimiento. El programa de AA dice, no dejes de congregarte, no faltes a tus juntas como algunos. A ver, dime, te estoy motivando. Si faltas a tus juntas, Luego no preguntes por qué. así dice. Ahora, con lo que yo te estaba queriendo confundir, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice? El mismo entendimiento de AA, no, si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Que viene siendo lo mismo, el mismo entendimiento, que constantemente tienes que ir. Y el versículo que te estoy leyendo ahorita, del capítulo 15, el primer versículo, dice que tienes que perseverar. ¿En qué? En ese evangelio. Para empezar, pongo en el entendimiento. ¿Qué quiere decir evangelio? Palabra de Dios. Palabra de Dios, no. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Y si decimos que hay una buena nueva, que Cristo vino al mundo y dio la vida por usted y por mí, ese es el evangelio, esa es la buena nueva. Entonces dígame usted, lo voy a querer confundir, ¿cuántos evangelios hay, Luis? 4. Fíjese, se lo declaro, lo voy a confundir. Un evangelio, otro. Un evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo vino al mundo y La dio la buena vida nueva. Que Cristo vino al mundo y dio la vida por mí. y dio la vida. Ese es el único evangelio que hay. Esa es la buena nueva. Hay 4 evangelistas, pero es un solo evangelio. ¿Me queda claro? Ahí está. Son 4 evangelistas. Por eso se llama según Mateo, según Marcos, según San Juan, según Lucas. ¿Sí? Porque cada quien tiene una perspectiva diferente, ya que son 4 culturas diferentes. Eran 4 evangelistas que vieron o escucharon
de manera diferente a Jesús. Fíjese, uno estaba a su derecha y lo declara como él lo entendió. Otro estaba a su izquierda, otro vio el rostro de Jesús de frente y otro nomás lo escuchó por atrás. No sé si usted se recuerda, en uno de los evangelios dice que no dejaban los apóstoles, sus discípulos, no dejaban que los niños se acercaran a él. Cuando se da cuenta Jesús que estaban deteniendo la bendición para estas personas, declara: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino. Y luego ya les habla a los discípulos: y ninguno que no se haga como un niño va a poder entrar al reino. Luego le hablo del reino, porque yo antes creía que el reino era el cielo. Ya después me di cuenta, ¿sí?, por Lucas 17, verso 20 y 21, que el reino está entre nosotros, no es el cielo. Y de eso es de lo que siempre le he hablado a usted, de lo que aquí hay que puede mejorar para vivir mejor y tener una pertenencia. Si usted se pierde en una pertenencia, usted va a andar ambivalente, buscando una filosofía, buscando una forma, probando diferentes drogas, a ver dónde se encuentra su felicidad. ¿Sí? Entonces, vea, la escritura, el texto que estamos leyendo ahorita, capítulo 15, versículo 1, dice que el que oíste, en ese tienes que perseverar. Porque hay muchos que llegan a escuchar otros evangelios y los siguen. ¿Con qué pudiera ser una buena nueva para los ignorantes? ¿Alguien que tenga una idea? Su cambio de actitud. No, una que escuches un evangelio, que alguien te diga: mira, ¿cuál es tu signo zodiacal? Si tú usas el color azul el día de hoy y compras un boleto que tenga el número 41, te vas a sacar la lotería. Y ahí vas con tu ropa azul a comprar. Te dijeron algo nuevo, una buena nueva, y la crees. Y te dicen que Jesús dio la vida por ti y por mí, que Él suple tus necesidades, y no la crees. Es correcto. Espérate, tiene un comentario primero. Sí, padrino, para entender mejor a Jesús desde él en su perspectiva humana, él como Dios viviente, dejó testimonio de su evangelio. Okay. Posteriormente, los 4 evangelistas tomaron la perspectiva de Jesús en sus propias vidas y la plasmaron. Okay. Mi pregunta es, para entender a Jesús, ¿es sobre él o después de él? Jesús viene y cumple la ley, la vive. Los apóstoles te dan referencia de la buena nueva, las diferencias que marcaba Jesús, las diferencias a la ley. O sea, la ley nos dice las tradiciones de los panes sin levadura. Estamos entrados, sí. Gracias. ¿Sí? Entonces Él viene y cambia todo. Después de su muerte ya no hace milagros. 40 días anduvo nomás predicando el reino. En lo que tú debes de ser aquí, las estrategias que debes de tener para vivir en sobriedad. El problema es el entendimiento de cada palabrita, que la mayoría entienden que la palabra sobriedad, ya ven. La palabra sobriedad, la mayoría, este es el cancel y esta es la puerta de madera. La mayoría entiende la palabra sobriedad con que ando sobrio, no he tomado. Y no le dan el entendimiento correcto. La palabra sobriedad es que seas congruente en lo que haces y dices. No tiene nada que ver con alcohol, pero así los interpretamos la mayoría. Ponte en la pared ahí para que no tapes. Mande. Si no te queda claro, sigo tratando de buscar un entendimiento. Es que haga de cuenta, yo quería entender a Jesucristo en textual, de manera literaria, sin meter mi perspectiva, o sea, quería basar mis pasos a los que él, pero cuando mi pregunta era, si no le entiendo a Jesús en una explicación, me puedo basar en los otros 4 evangelios para sustentar las palabras. Es correcto, serían en los otros 3, porque tú ya tienes uno leyéndolo, y no lo puedes interpretar o leer o entender, según San Juan, que es muy profundo en sus paradojas. ¿Qué es? ¿La basura? Sí. Ayúdale. En sus paradojas a veces es muy profundo, en el caso de San Juan. Entonces tienes que irte a un vocablo más simple, como Mateo.
porque el Evangelio de Lucas te lo expresa con un entendimiento muy alto académicamente. San Juan es muy paradójico. Lucas es académicamente muy alto su palabrería. Mateo es más simple. Marcos te regala muchos ejemplos casi a nivel de piso. Al final casi hablan de lo mismo. ¿Sí me estoy entendiendo? Sí, es que yo en mi ignorancia no conocía eso. A mí solo me parece, yo como protestante católico, no soy católico porque no profeso los 10 mandamientos, solamente, como usted dice, se paran y dicen palabra de Dios. Y yo entendía, en mi ignorancia, que Jesús directamente había plasmado en sus manos. Pues, No. Jesús viene y tiene una vida natural, normal. Y entonces los evangelistas se encargan de ir anotando, tomando nota día con día, desde que empieza su ministerio, empieza a escribir. Algunos pasajes son iluminados por parte del Espíritu Santo y coinciden. Es ahí donde viene lo que llaman canon, caña de medir, filtros, ¿sí? En donde la Biblia, de 66 libros que tiene la Biblia evangélica, coinciden desde la creación Génesis hasta revelaciones el Apocalipsis. Coinciden todos en tiempo y en forma. Y cuando analizamos a la luz de los otros escritos, los 7 libros apócrifos ya tienen un problema, que ya se contradicen. Y yo te puedo señalar varias contradicciones dentro de esos 7 libros apócrifos. La palabra apócrifo se llama desconocido y están dentro de un canon griego, no hebreo. Y la palabra de Dios me dice en Romanos 3, hay una exhortación, dice, bueno, ¿y a mí de qué me sirve ser judío? Mucho, dice, en gran manera. Los canónicos vienen de la biblioteca egipcia que se quemó, que los cristianos se metieron porque había reinos. Sí, pero no son los canónicos, son los apócrifos. De ahí vienen eso, ¿no? No, pasan, cruzan un filtro griego. Vienen del canon griego. Por eso es Yahvé. La palabra Yahvé es muy clara que es del idioma griego. Y no hay ningún problema, Yahvé es el gran yo soy. ¿Sí? Pero no pasaron por el canon hebreo. La verificación, por decirlo. Por así decirlo. Entonces, abre tu Biblia en Romanos 3, verso 1 y 2. Y ahí te lo aclara. Como Pablo, cuando escribe, te especifica. Lee en voz alta. ¿Qué ventaja tiene, pues, dijo el judío, o de qué aprovecha la circunstancia? Mucho, la circuncisión. Perdón, la circuncisión. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Punto. O sea, es una contestación de Pablo. Bueno, mire, ¿qué me sirve ser judío? O la pregunta extrema, ¿de qué sirve la circuncisión? Entonces Pablo en la respuesta dice, amigo, mucho, en grande manera. En primer lugar, la palabra no fue confiada al judío. Así es. Punto. Entonces eso exenta el griego. ¿Sí? Y aparte, esa es una. Aparte que contradicen mucho las escrituras. Por eso no prestan sus papiros. Ya ve que el pueblo judío no confabula con otras doctrinas. O sea, es muy celoso él supuestamente de los papiros. El único problema para nosotros los gentiles, el único problema es que el judío no aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Ellos hasta el día de hoy siguen en espera de su Salvador y están bien metidos en lo que es el decálogo, Antiguo Testamento, en la ley. Ellos siguen viviendo en el sábado, siguen viviendo en los límites que le pone. Hay un texto en donde Pedro, muy lleno de literatura del Antiguo Testamento, muy lleno de literatura del Antiguo Testamento, empieza a hablarles a los gentiles. ¿Qué quiere decir la palabra gentil? No judío. El no judío. Así fácil de entender. ¿Quién es un gentil? No judío. El no judío. ¿Sí? Entonces, Pedro, lleno de literatura del Antiguo Testamento, de la ley, les empieza a hablar a los gentiles de las privaciones y todo. Entonces llega Pablo y molesto. ¿Por qué estás haciendo? Les estás haciendo cosas que ni tú haces.
ni tú las llevas a cabo, son gentiles. Entonces Pablo tiene muy claro lo que dejó establecido Jesús, que ya es gracia. Y Pablo te lo dice en Efesios 2. Aunque ya lo sepas, es importante que yo lo diga para que alguien se entere allá afuera. Efesios capítulo 2. No lo sé. No lo tenías, entonces anótalo. Versículos 8 y 9. Y ahí te habla ya del tiempo que, a diferencia que Pedro enseñaba, ya Pablo dice: hey, tranquilo, ya no estamos en la ley, ya estamos en el tiempo de gracia. ¿De acuerdo? Y el problema es que hay muchas doctrinas, por eso yo me reservo de enseñar doctrinas que enseñan un tiempo de gracia en donde pueden hacer lo que se les antoje, y más cuando dan buenos diezmos al pastor, y ya después Dios te disculpa, porque para eso derramó su sangre, y lo hacen muy light. Entonces estas personas no se sujetan, no se someten a nada respecto a santidad. Porque, aunque si tú llegas, el mismo Pablo en Romanos 6 habla muy fuerte respecto a la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El mismo Pablo responde y dice: no, tranquilo, compa, en ninguna manera. Si tú ya moriste al pecado, ¿cómo vas a andar todavía viviendo en él? Lo que es del César al César. Sí, en un entendimiento así. No, si tú ya renunciaste a adulterio, avaricia, violencia, alcohol que daña tu cuerpo, tabaco que daña tu pulmón, tú ya renunciaste a eso. Sí, yo ya soy una nueva criatura. Entonces, ¿cómo puedes seguir adulterando? Entonces, ¿cómo puedes seguir lastimando tu cuerpo con alcohol, con alguna sustancia? No, ya no puedes, porque ya renunciaste a eso. Pero luego viene la filosofía del mundo. ¿Qué tanto es tantito? No más uno. Solo por hoy. Y le juegas al payaso, ¿no? Solo por hoy. No, la escritura es radical y te dice no. Pero entonces, como culturalmente ya la tienes en tu haber cultural, entonces ahora yo voy a ser un aburrido. Yo no me voy a divertir. Yo te hago una pregunta. ¿Tú consideras que yo soy un aburrido? No, de hecho es muy extrovertido y controla su carácter aquí. Yo fui, el día de ayer me fui a un bañario. Me aventé unas nadaditas ahí, agua muy termal. Imagínate, 50 grados. Ay, te tienes que meter cada centímetro. Y ya estando adentro de tu cuerpo, ya se habitúa. No, yo tengo un buen esparcimiento, yo tengo que relajarme. ¿Te acuerdas de la cruz del equilibrio? Dios, familia, trabajo y diversión. Y si tú tienes un padrino que se clava en AA, que nunca se divierta, que todo sea perfección, no, ese amigo está mal. Ese amigo está mal. ¿De acuerdo? ¿Dónde se fue, padrino? A lo profundo. Se llama Paraíso Cascán, está en Zacatecas. El que sigue es San Juan Cozalá. Lo estamos programando para un mes, porque nos toma entre 3, 4 mil pesitos, gasolina, hospedaje, comida. Entonces, pues al siguiente necesito un San Juan Cozalá. Es lo más probable. 4 horas de cama. 2 horas y media a Paraíso Cancanes a Apozol. Culiacán es 4 horas. No conozco Culiacán, ni me gustaría, ahí está. Si voy contigo, sí me animo. Tú les mandas ahí la señal. Manda. Padrino, no me olvides comentar antes que Mateo 41, ¿De qué estamos hablando, Alfonso? de los libros de los evangelios, ¿en cuándo se escribieron? Porque él preguntaba que quién los escribió y cuándo los escribieron. En diferentes tiempos fueron sacando, pero lo más cerca que hubo el primer evangelio fue como en el año 70 después de Cristo. Sí. Cuando se cumple la primera profecía que se derrumba el templo que hizo Salomón. Sí, pero se escribieron después de que Sí, mucho después. O sea, muere Jesús y empiezan a escribir. Es que de hecho la biblioteca de Alejandría fue quemada 400 años después de Cristo. No recuerdo los nombres de los científicos. Ellos se llamaban. Sí, ya cuando estaba gobernando Constantino en Roma. Es correcto. Bueno. Pero emocionate en esto.
Si la Biblia todavía no se termina de escribir, te hago una pregunta, ¿no te gustaría aparecer en ella? Pues en mi propia perspectiva de cómo Dios nos ve a la humanidad, quiero pensar que este libro no ha sido terminado, que se escribe día a día con las historias de cada uno de nosotros. Ok, paradójicamente estás bien, pero déjame te digo algo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aquí que la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Y empieza a crear, primer día, segundo día, hasta el sexto día, después de haber creado el planeta, las plantas, los animales, al hombre que lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando lo hace a su imagen es ortopédicamente, y semejanza es con las capacidades que tenía Dios, las tienes tú. ¿Por qué no las ves o por qué no las desarrollas? Bueno, porque tú estás bien metido en la tierra, en carne, y la parte espiritual ni siquiera la conoces, aunque conozcas algo de filosofía o algo de historia y te dé por presumir tu conocimiento, pero no conoces la parte espiritual, en donde el poder de Dios se te va a dar por añadidura, en donde tú no tienes ni parte ni suerte. Sí, Solamente lo espiritual no lo despierto porque pongo mi fe en lo material, Venga. en unos tenis de marca, en una ropa de marca. Y de hecho ella me regaló eso el día, ¿no? Que yo saliendo estaba pensando en un trabajo bueno, en esto, digo, pues voy a regresar a lo mismo porque ya pasé por ahí. Si no despierto mi lado espiritual, mi conciencia espiritual, voy a recaer donde mí. Y la parte espiritual no es más que dejarte guiar de la Escritura, porque la Escritura te dice en San Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y Dios es el verbo, la palabra. Entonces cuando tú te dejas guiar de la palabra, te estás dejando guiar de Cristo, ¿sí? Pero es una palabra que tienes que poner por obra dentro de ti, porque de otra manera pues se convierte nada más en papel o en letras, ¿ah? Cuando nada más la conoces. Jesús, hablando de la letra, se refiere al Antiguo Testamento y dice, la letra del Antiguo Testamento mata, mas el Espíritu, o sea, lo que Él te está enseñando en ese momento, vivifica, ¿sí? Y si tú quieres darle vida a alguien, a tus hijos, a tu mamá, a ti mismo, tienes que tener la palabra presente, que es en el versículo que estamos. Lo vuelvo a leer porque no se pierda. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, y el cual también recibisteis, y en el cual también hay que perseverar. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1. Ya hablamos del versículo 46, que es el texto básico, pero ahorita estamos contextualizando ya. Si yo quiero resultados de parte del cielo, y antes estaba en un formato, mira, voltea para acá, mira. Antes estaba en un formato en donde nomás pedía, ¿crees en Dios? Sí, yo le pedía a Dios, no, sí creo. Pero no hacías nada para que esa palabra se diera, se materializara en tu vida. No hacías nada. Tenías nada más la parte imaginación. Yo creo en Dios, imaginación. Pero no conoces de Dios nada. ¿Sí? En donde dice, son los padres los que suplen la necesidad del hijo y no los hijos para el padre. Entonces ya le vas dando figurita y ya empiezas a tener una actitud de responsabilidad, en donde el programa de Guerra Cristiana te dice que tienes un rol a seguir. ¿Tú qué eres? Hijo, sujétate a papá y mamá. ¿Tú qué eres? Papá, suple la necesidad. ¿Sí? Y te va enseñando la Escritura el rol que debes de seguir. ¿Por qué? Pues porque tú quieres el beneficio del cielo. Pues no dicen que antes había maná, que caía del cielo. Sí, pero ahora tienes capacidades que Jesús dice, voy a venir por el fruto. Y al que le dio uno, declara y dice, no, pues es que yo sabía que tú recoges donde no esparces y cosechas donde no siembras. Por eso tuve temor. Ah, sí, dice Jesús, ah, sí, sabiendo todo esto, y no pusiste en acción nada respecto a los talentos. Entonces el Señor ha provisto en tu vida lo suficiente para que seas un exitoso. En el terreno que te pongan,
Tu problema es que te vas más por tradiciones, por costumbres y alguna que otra cultura de línea machista, de línea consumista, y no echas a andar lo que Dios depositó dentro de ti. Porque hay algo que está dentro de la iglesia. La esposa de Manoah, como no dice su nombre, quiere decir que es una iglesia. ¿Y quién nació de la esposa de Manoah? ¿Quién nació en la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. ¿Y quién nació de la iglesia? Sansón. El poderoso de Israel está dentro de ti. ¿Sí? Pero si no sabías eso, que dentro de ti está el que te va a alejar de drogas y alcohol, porque el padrino aquí se queda para el que viene, el que sigue, tú eres el que te vas. Pero si no provocas que nazca el Sansón dentro de ti, el poderoso de Israel, el que va a estar en contra de todas las mujeres del pecado, ¿cómo lo puedes entender y dominar? O sea que el Sansón es mi gran voluntad que debo de tener. Pero nace dentro de ti. Nace dentro de ¿Quién es tu peor enemigo? Ahí está. Si tú eres tu peor enemigo, ¿de dónde sale el que te va a librar? De dentro de ti.